Bienvenidos a esta segunda sesión del taller de iniciación a la investigación social. En esta sesión nos concentraremos en cómo definir nuestro problema de investigación. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es saber distinguir entre un problema práctico y un problema de investigación. Un problema práctico es una situación del mundo que nos impone costos y por lo tanto nos resta felicidad. Así, para solucionarlo, lo mejor que podemos hacer es eliminar la causa que lo provoca. Esto motiva a que nos formulemos una o varias preguntas que nos permitan identificar claramente cuál es nuestro problema conceptual o problema de investigación, lo que nos permite definir nuestro problema de investigación. Un problema de investigación lo podemos concebir como el desconocimiento o la incomprensión de algo que ocurre en el mundo, que nos impide comprender algo todavía más importante. Por esto, solo si somos capaces de definir claramente nuestro problema de investigación, seremos capaces de encontrar una respuesta, la cual nos ayudará a resolver nuestro problema práctico. Ahora que ya conocemos la diferencia entre un problema práctico y un problema de investigación, podemos concentrarnos en cómo se estructura este último. La estructura de un problema de investigación se compone de tres actividades: selección y especificación del tema de investigación, formulación de las preguntas de investigación y definición del problema de investigación. Iniciemos con la selección y especificación del tema de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una lista de los temas que nos interesan. Para esto lo más recomendable es seleccionar 3 o 4 temas que nos llaman la atención. Una vez que los hayamos seleccionado, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con ellos. Es decir, tenemos que leer algún documento o platicar con algunas personas enteradas sobre el tema. En este caso podremos considerar 3 temas: la corrupción, las elecciones y los movimientos sociales. Después de explorar cada uno de los temas, es necesario que elijas uno. El criterio para elegirlo es simple. Es el que te interesa de tal manera que quisieras volverte un experto sobre él. En este caso, supongamos que después de platicar con diferentes activistas sociales y leer sobre los movimientos magisteriales, estudiantiles y laborales, decidimos que el tema que más nos interesa son los movimientos sociales. Ahora, es evidente que no podemos estudiar todos los movimientos sociales que han ocurrido y ocurrirán en la historia moderna. Esto nos obliga a restringir nuestro tema de investigación. Para esto lo que nos conviene hacer es ir agregando palabras que nos permitan delimitarlo poco a poco. Podemos iniciar delimitando nuestro tema de investigación a los movimientos sociales que ocurrieron en México. Después restringirlo aún más, delimitándolo únicamente a los movimientos sociales en México que ocurrieron durante el siglo XXI. Lo podemos delimitar aún más, especificando que solo nos interesa identificar o averiguar el papel de los movimientos sociales durante la transición a la democracia en México. Sin embargo, este tema aún puede ser demasiado amplio, ya que durante la administración de Vicente Fox, el EZLN marchó a la Ciudad de México, el conflicto magisterial de Oaxaca se agudizó, y el intento de construir un nuevo aeropuerto en Atenco provocó una de las movilizaciones más vistosas de los últimos años. Por esto, vale la pena reducir nuestro tema de investigación a un solo movimiento social, en este caso, al movimiento social de Atenco. Así, nuestro tema quedaría como el papel del movimiento social de Atenco durante la transición a la democracia en México. Finalmente, tenemos que probar si nuestro tema de investigación está bien restringido. Para esto tenemos que transformar nuestro tema en una afirmación. Siguiendo nuestro ejemplo, este quedaría como: el movimiento social de Atenco jugó un papel importante en la transición a la democracia en México. Esta afirmación parece razonable,
especialmente si recordamos que fue un movimiento que no solo fue ampliamente discutido, sino que también implicó que el gobierno se retractara en su decisión. Con esto, ya tenemos bien especificado nuestro tema de investigación. Ahora, pasemos a la formulación de las preguntas de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es formular preguntas sobre el tema restringido. Para esto nos conviene hacer un esquema. En el centro ubicamos nuestro tema de investigación, que en este caso es el papel del movimiento social de Atenco durante la transición a la democracia en México. Después, organizamos nuestro esquema en 3 grupos de preguntas. Las preguntas que están en naranja son preguntas estáticas. Este tipo de preguntas nos permiten describir el problema de investigación. Las preguntas que están en rojo son preguntas dinámicas. Su objetivo es explicar el problema de investigación. Finalmente, las preguntas que están en la parte superior son las preguntas que nos sirven para comprender nuestro problema de investigación en un contexto más amplio. Nuestra primera pregunta descriptiva es ¿quién? Para nuestro ejemplo, la pregunta sería ¿quiénes se vieron involucrados en el movimiento? La segunda pregunta es ¿qué? ¿En qué consistió el movimiento? La tercera pregunta es ¿dónde? ¿En dónde se desarrolló el movimiento? Finalmente, nuestra última pregunta descriptiva es ¿cuándo? ¿Cuándo o durante qué periodo se desarrolló el movimiento? Como podemos observar, estas preguntas nos permiten identificar los actores, las actividades, los lugares y los momentos en que se desarrolló el movimiento social de Atenco. Pero si queremos ir más allá de la simple descripción, vale la pena hacernos las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió el movimiento social de Atenco? O mejor dicho, ¿cuáles fueron las causas que provocaron el movimiento? La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se organizó la población para promover su causa? Finalmente, la última pregunta es ¿para qué? ¿Para qué sirvió el movimiento? ¿O cuáles fueron las consecuencias del movimiento? Como podemos observar, estas últimas preguntas están dirigidas a identificar las causas, procesos y consecuencias, es decir, buscan explicar el fenómeno que nos interesa. Sin embargo, aún podemos ir más allá con nuestro último conjunto de preguntas, debido a que éstas nos ayudan a estudiar nuestro problema de investigación en contextos más amplios. Empecemos con la estructura. En términos generales, el concepto de estructura en ciencias sociales implica que todos los comportamientos y relaciones no solo están enmarcados en una organización o sistema social, sino que están influidos, incluso controlados, por estos. Así, cuando nos cuestionamos sobre la estructura en la que se desarrolla nuestro tema de investigación, lo que estamos haciendo es formularnos las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo encaja nuestro tema en el contexto de una estructura? ¿Qué función juega como parte de un sistema más amplio? ¿Cómo se acoplan las partes del tema para formar un sistema? En nuestro ejemplo, podríamos formular 3 preguntas. ¿Cuál era el contexto sociopolítico en el que se desarrolló el movimiento de Atenco? ¿Cómo percibió la opinión pública nacional e internacional el movimiento? ¿Cómo se relacionó el movimiento de Atenco con otros movimientos sociales? El segundo grupo de preguntas que podemos formular en relación con el contexto de nuestro problema de investigación es para crear categorías. En este sentido, podemos formular 2 tipos de preguntas. ¿Cómo se puede agrupar nuestro tema de investigación en categorías? ¿Y cómo se puede comparar y contrastar con otros similares? Así, en relación con nuestro problema de investigación, podemos preguntarnos ¿qué similitudes y diferencias tiene el movimiento de Atenco con el movimiento contra el campo de golf de Tepoztlán, que ocurrió en 1995? Finalmente, el tercer grupo de preguntas que podemos formular para nuestra investigación son de tipo histórico. ¿Cómo y por qué el problema de investigación ha cambiado en el tiempo? Para nuestro tema de investigación, la pregunta sería ¿cómo evolucionó el movimiento de Atenco hasta nuestros días? Así,
Si seguimos este esquema, al final tendremos un amplio conjunto de preguntas tentativas para nuestra investigación. Como es evidente, es imposible responder a todas las preguntas, o por lo menos es imposible responderlas en un solo proceso de investigación. Por esto es necesario evaluarlas y seleccionar las preguntas que nos parecen más importantes. Para esto tenemos que hacer dos cosas: elegir las preguntas que nos pueden hacer pensar de forma nueva o diferente sobre nuestro problema de investigación, y evitar hacer preguntas puramente descriptivas, especulativas o triviales. Por ejemplo, para nuestro tema de investigación podríamos elegir la siguiente pregunta: ¿cómo percibió la opinión pública nacional e internacional el movimiento? Esta pregunta no solo nos hace pensar sobre una consecuencia del movimiento, sino que al ligar al movimiento con la opinión pública nos permite acercarnos desde un nuevo punto de vista a la transición democrática, ya que la opinión pública refleja cómo percibe la ciudadanía tanto el movimiento en sí mismo como la respuesta gubernamental, y por lo tanto también muestra cuál es la concepción de la democracia que la ciudadanía tiene. Si tienes varias preguntas interesantes, el siguiente paso es intentar integrarlas en una sola pregunta. Este paso es muy importante, ya que manejar más de una pregunta de investigación es muy difícil, incluso para los investigadores muy experimentados. En nuestro ejemplo, podemos obviar este paso, ya que únicamente elegimos una pregunta de investigación. De hecho, para hacerla más manejable, la delimitamos para que solo contemplara la opinión pública nacional. Finalmente, el último paso es evaluar la relevancia de la pregunta. Es decir, necesitamos pensar si nuestra pregunta de investigación puede interesarle a alguien más. Esta evaluación puede ser puramente imaginaria, o también podrías preguntar a tus amigos, familiares o maestros si tu pregunta de investigación les parece relevante. En nuestro caso, podemos suponer que la pregunta es relevante para otras personas, ya que existe un grupo importante de investigadores, tanto a nivel nacional como internacional, que no solo se dedican a estudiar los movimientos sociales, sino también cómo se relacionan estos con las transiciones a la democracia. Una vez hecho esto, hemos terminado con la formulación de nuestras preguntas de investigación. Ahora pasemos a nuestra última etapa, la definición del problema de investigación. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es especificar nuestro tema de investigación, es decir, sobre qué estamos investigando. En nuestro ejemplo lo podemos frasear de la siguiente manera: estoy estudiando el movimiento social de Atenco contra la instalación del aeropuerto de Texcoco durante la administración del presidente Vicente Fox. Después, nos enfocamos en formular nuestra pregunta de investigación. Con ello precisamos qué es lo que no sabemos de lo que estamos investigando. Con esto pasamos de ser un mero recolector de datos a ser un investigador interesado en entender mejor algo. En nuestro ejemplo, lo podemos frasear de la siguiente forma: porque quiero descubrir cómo percibió la opinión pública nacional el movimiento. Finalmente, solo nos queda por decir por qué es importante responder nuestra pregunta de investigación. Es decir, tenemos que convencer a nuestros lectores que nuestra investigación vale el tiempo que le van a dedicar. Así, consideramos que nuestra pregunta de investigación es importante, ya que nos ayudará a comprender si esto impactó en la concepción y la percepción de la democracia en México. En resumen, nuestro problema de investigación queda definido de la siguiente forma: estoy estudiando el movimiento social de Atenco contra la instalación del aeropuerto de Texcoco durante la administración del presidente Vicente Fox, porque quiero descubrir cómo lo percibió la opinión pública nacional, para comprender si esto impactó positiva o negativamente en la concepción y la percepción de la democracia en México. Con esto, hemos finalizado nuestra última etapa. Ya tenemos la definición de nuestro problema de investigación. Y así, hemos terminado con nuestra primera estructuración de nuestro problema de investigación.